Muy buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Orea Ascensión, alumno de la Universidad Continental de la Facultad de Psicología. El día de hoy me toca hacer un resumen del caso psicológico de Luis. Luis, un joven de 30 años, con educación superior, trabaja como supervisor de calidad, vive en la ciudad de Lima, en el distrito de Comas. Luis eh, viene a la consulta y el motivo de su consulta es que refiere que manifiesta dificultades para comunicarse con las demás personas, dificultades para poder entablar conversaciones con personas que muchas veces no conoce. Y a la pregunta de cuándo empieza a manifestarse los inconvenientes, él refiere de que empieza cuando él ingresa a la universidad y comienza a sentir muchos temores al momento de hacer sus exposiciones académicas, a tal punto que muchas veces se ha olvidado el tema que ha estudiado. Y eso ha ido incrementándose con el tiempo, a tal punto que hasta el momento refiere que no ha sentido ninguna mejoría, muy por el contrario, está acrecentándose el temor a entablar una conversación con sus compañeros y mucho más siente miedo cuando siente la presión de sus compañeros, tiene mucho miedo al subir un escenario. Esa es la referencia que él hace al momento de llegar a la consulta. Al hacer el anamnesis de Luis para poder buscar antecedentes que nos puedan indicar alguna patología preexistente, nos damos cuenta de que no existe ningún antecedente ni por parte de la madre ni por parte del padre, y mucho menos en los antecedentes iniciales de Luis. Esto se da, según refiere el entrevistado, que comienza en la universidad, que anteriormente nunca le ha sucedido esto, y mucho menos en su trabajo, ¿no? En el transcurso de la entrevista, al hacer la observación conductual, me doy cuenta de que la conducta verbal de Luis es una conducta fluida, procesa muy bien sus ideas, manifiesta con bastante fluidez y con prontitud las respuestas que se le hace a él. Muy por el contrario, la conducta no verbal del entrevistado manifiesta gestos de tremor al expresar sus ideas, su postura corporal es cerrada, tiene movimientos involuntarios en las manos, en los pies, no muestra las manos, las tiene retraídas hacia su cuerpo y su postura es encorvada, por lo tanto tiene una postura muy cerrada, ¿no? Las funciones de la conducta no verbal, el entrevistado manifiesta en su lenguaje no verbal las funciones de contradecir. Cuando manifiesta que le gustan las matemáticas y hace una expresión de repudio, frunciendo las cejas, levantando el ala de la nariz. También manifiesta acentuar cuando manifiesta sus temores al momento de exponer sus relaciones con otras personas. Es donde enfatiza sus movimientos involuntarios del pie, como que acrecienta sus temores, ¿no? También la función de repetir. Después de hacer una aseveración, hace gestos donde reafirma con movimientos de cabeza, se le hace preguntas y acentúa con la cabeza en señal de haber recibido la información. En en los registros de la conducta verbal, manifiesta sus temores cuando está en una exposición o cuando se relaciona con personas que no conoce. Y esto impide que tenga una buena concentración y, y ocasiona problemas en su desarrollo académico. En la conducta no verbal, durante la entrevista y al pedirle a Luis que narre los momentos o acontecimientos, se pone nervioso. Su conducta no verbal pone de manifiesto lo que expresa, como hacer movimientos involuntarios con las manos. Al momento de buscar una comunicación visual con Luis, él muchas veces baja la cabeza o evade la comunicación visual.
Gran parte de la entrevista, él acentúa la cabeza como una forma de aceptación y no medita como para poder refutar alguna pregunta. Dentro de esta primera entrevista que nosotros tuvimos con Luis, sale la presunción diagnóstica. En la presunción diagnóstica, después de evaluar los signos, síntomas, podemos generar una presunción de diagnóstico como un trastorno de la personalidad marcado dentro del espectro de la ansiedad como una fobia social. Podemos determinar que la presunción diagnóstica es el trastorno de personalidad, fobia social o ansiedad. Esa es la marcación. Recomendamos a Luis, después de 2 entrevistas, recomendamos a Luis hacer varias pruebas psicológicas para poder determinar un diagnóstico definitivo, amparados en los test psicológicos. Los test que se le aplicó a Luis fue el inventario de la personalidad de Gordon. El paciente en la evaluación del rubro de estabilidad emocional de este test obtiene una puntuación de 22 y en el aspecto de sociabilidad obtiene 19. Al estudiar los 4 aspectos fundamentales de la personalidad del individuo, como su desenvolvimiento, reacción social y cotidianidad ante diferentes eventualidades, los aspectos son ascendencia, responsabilidad, estabilidad emocional y sociabilidad. Nos indica que el paciente presenta un cuadro de ansiedad marcado por hipersensibilidad, manifiesta nerviosismo, baja tolerancia a la frustración y generándose un ajuste emocional deficiente. Por otro lado, manifiesta una falta de atención a la sociabilización con restricciones al contacto social. En la escala de asertividad de RAS, él obtiene el 49% de sus respuestas expresan un comportamiento inhibido y elige algunos ítems de respuestas asertivas. La escala de asertividad de uno de los instrumentos más utilizados en la evaluación de la conducta asertiva es que la asertividad como habilidad social y comunicativa es esencial para nuestro bienestar mental. Saber expresar de manera correcta nuestros pensamientos y necesidades para defender nuestros derechos, optimizar nuestras relaciones con los demás y a su vez actúa como un nutriente para nuestra autoestima. Cuando el ser humano se comunica y se comporta de manera asertiva, se reducen las conductas agresivas. Además, se ensalza o se resalta el respeto y se protege a la identidad de valores, a la autoconfianza en uno mismo. La interpretación de esta escala, el nivel de asertividad del paciente está dentro de los parámetros normales, presentando un comportamiento contradictorio entre inhibido y asertivo. Indica que carece o inhibe la iniciativa de comunicación de asertividad. A Luis se le aplicó estas 2 únicas pruebas con la finalidad de buscar un diagnóstico. Dentro de las conclusiones podemos decir que presenta un cuadro ansioso marcado de una hipersensibilidad, manifiesta nerviosismo, baja tolerancia a la frustración, generándose un ajuste emocional deficiente. Además presenta un comportamiento contradictorio en sus niveles de asertividad. La comunicación asertiva es baja, la valoración de los resultados nos indica que el paciente presenta una cierta neurosis social o una fobia social. Está marcado dentro del espectro de la ansiedad. Las recomendaciones para Luis sería una psicoterapia para poder reconocer, mejorar y modificar los pensamientos negativos acerca del paciente. Y tendría que adquirir habilidades para ganar confianza en sí mismo frente a situaciones sociales. La terapia cognitiva conductual es el tipo de psicoterapia más eficaz para tratar la ansiedad y puede ser igual de efectiva cuando se realiza en forma individual o en grupo. En este caso, para poder ayudarlo a Luis, se le está recomendando hacer terapia de grupo. Dentro de esta terapia de grupo podemos ayudar a Luis a mejorar sus estados de sociabilización. No he querido
o no he deseado hacer un profundo estudio de la ansiedad, porque Luis se enmarca dentro del problema de sociabilización más que un cuadro profundo de ansiedad, dado a que este evento de temores, de estados de ansiedad y nerviosismo se presenta solo como un pánico escénico, pero más no se presenta en el trabajo, donde él también sociabiliza. Entonces, me parece prudente empezar con una psicoterapia social, terapia de grupo. El diagnóstico que considero para Luis, según el CIE-10, es un F41, que es una fobia social o una neurosis social. Esperando que esta exposición sea del completo agrado de ustedes, me despido. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.